Continuamos hoy leyendo el capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2. 1. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. 2. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. 3. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. 4. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. La creación del hombre y la mujer. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. La palabra en hebreo utilizada para nombrar a Dios es Yahvé. Esta palabra es el tetragrama de 4 letras que podríamos decir que en español sería Y, H, V y H y que se utiliza aquí por primera vez. Anteriormente la palabra que se usó era la de El o Elohim en plural. Ambas palabras tienen dos connotaciones diferentes. Hay quien en exégesis, o sea, en la explicación de los textos, pues hablan de que tienen orígenes distintos estos textos, o que son de tradiciones distintas o de escribas distintas, pero bueno, eso son interpretaciones, no tiene por qué ser así, puesto que son dos palabras que tienen connotaciones distintas y que se usan de forma diferente. Porque también hay textos que desmienten esta versión de que estas palabras proceden de escribas distintos, ya que el Salmo 18 usa los dos nombres al mismo tiempo, el de él y el de Yahvé, con lo cual pues se ve claramente que es como igual nosotros nos dirigimos a Dios. Muchas veces decimos Señor o Dios mío o Padre mío, pues también en la Biblia se utilizan dos nombres distintos para hablar de Dios. Entonces no tiene por qué querer decir que estos textos provienen de orígenes distintos. Para nosotros y tradicionalmente estos textos fueron escritos por Moisés. Y eso es lo que se ha creído desde la tradición y lo que vamos a seguir creyendo, no tiene por qué ser diferente. 5. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. 6. Pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. 7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor moldea al hombre con el polvo, con la tierra, con la arcilla. La imagen de Dios como alfarero es utilizada a lo largo de la Biblia en distintos textos. Por ejemplo, tenemos textos como el de Isaías 29, 16 o el de Jeremías 18, 6 o la carta a los Romanos 9, versículos del 20 al 21, donde también se utiliza esta imagen de Dios como alfarero, que nos moldea a su imagen. Y luego insufla o sopla en la nariz el hálito de vida. Eso es el espíritu, es la vida que proviene de Dios y que anima, es un principio vital, es el principio vital que corresponde al ser humano. Ese principio vital, todo principio vital contiene un alma y el alma humana es además espiritual. Es por eso que somos a imagen de Dios, porque nuestra alma es también espiritual, es inmortal y libre, que no proviene de la materia, es inmaterial, por eso Dios la sopla en nuestra nariz y es lo que nos da la dignidad y que nos sitúa en un orden distinto al de los animales, porque Dios crea
a todos los seres vivos de la materia, pero solo al hombre insufla esta alma espiritual, que se ve claramente aquí, esta imagen de Dios soplando al hombre, se ve claramente como el alma humana es distinta al resto de los seres vivos, como además se puede comprobar claramente que nosotros somos seres racionales y que nuestra alma pues es inmortal, algo que podría demostrarse también racionalmente, cosa pues que por ejemplo Santo Tomás de Aquino hizo y tiene unas demostraciones muy, muy buenas e insuperables acerca de la inmortalidad del alma, que yo pues recomiendo que si hay oportunidad de estudiarla, pues estudien porque es muy, muy bonito, muy revelador y muy aclaratorio. 8. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer, hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. 10. De Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en 4 brazos. 11. El primero se llama Pisón, es el que recorre toda la región de Havilá, donde hay oro. 12. El oro de esa región es excelente, y en ella hay también bedelio y lapislázuli. 13. El segundo río se llama Gijón, es el que recorre toda la tierra de Cas. 14. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asur. El cuarto es el Eufrates. 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Adán debía cultivar y cuidar el jardín. El hombre fue creado como un ser responsable, que debía alabar a Dios, darle gloria, obedecerle, servirle y someterse a su gobierno. Y cultivar y cuidar el jardín. Desde un principio Dios quiere que el hombre trabaje en el jardín del Edén. 16. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. 17. Exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Originalmente Dios crea al hombre inmortal. Dios no quería que el hombre muriera. Así fue la creación original, sin muerte. La muerte entra en el mundo a causa del pecado. 18. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. 19. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. 20. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Dios le muestra la creación a Adán y lo deja solo para mostrarle la necesidad de compañía. Le ha mostrado todos los animales, él le pone nombre, pero no ve en ninguno, reconoce una compañía adecuada. Y él mismo es el que reconoce que no hay un ser semejante a él, hasta que Dios creara a la mujer. 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. 22. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Dios hace a la mujer de la costilla. ¿Y por qué de la costilla? Porque de la costilla era del lugar en el que podía hacerlos en igualdad.
Si la hubiese hecho de la cabeza, entonces ella podría haberlo dominado. Si lo hubiese hecho de los pies, entonces ella podría haber pisado a Adán. Haciéndola de la costilla, se creaban en igualdad y unidos emocionalmente. 23. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Adán pudo comprobar que Eva sí era la compañía que él necesitaba. Él vio que ésta sí formaba parte de él. No la vio igual, la vio diferente. No dijo, mira, otro hombre. No, dijo, esta es carne de mi carne y se llamará mujer, distinto al hombre, porque del hombre ha salido. Se llamará mujer Isha, porque del hombre Ish ha sido sacada. Entonces él ve a la mujer como complementaria a él. No igual, sino complementaria. 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Aquí tenemos la institución del matrimonio. Hombre y mujer se unen dejando a su padre y a su madre y se unen para ser un solo ser, un matrimonio. Unirse carnalmente y ser a partir de ese momento una sola carne. 25. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Bueno, hasta aquí la lectura de este capítulo, donde hemos visto que el hombre fue creado para ser feliz y disfrutar de la vida. Fue creado en santidad, inocente, por eso estaba desnudo, pero no sentía vergüenza. Esta es la gracia de la santidad original, que era además una participación de la vida divina, algo que bueno, también podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 315, libre del pecado original. Pues vemos que desde el comienzo, pues el hombre, como se dice en el versículo 15, pues su función era cuidar y cultivar el jardín del Edén. Dios le reconoce ese señorío en el versículo 17, le reconoce que él pues es el que debe de cuidar y proteger el jardín del Edén. Y el único mandato que le da en el versículo 17 es pues que no debe comer del árbol del bien y del mal. Ese es el límite. Dios le ha señalado el límite. Tiene libertad para todo, excepto para comer de ese árbol. El hombre puede discernir, por eso tiene un alma espiritual, puede discernir lo que es bueno y lo que es malo con su conciencia y con su razón, pero no puede establecerlo. El hombre no puede establecer lo que está bien y lo que está mal. Eso es decisión de Dios. Eso es solamente Dios, es el único que puede establecer qué está bien y qué está mal. El querer decidir por su cuenta el hombre el bien y el mal es pretender ser Dios, que es lo que ya veremos en el capítulo 3 que le propone la serpiente. El decidir el bien y el mal y ser como Dios, es decir, ocupar ese puesto que solo le corresponde a Dios. Y ese era el límite. El límite era el someterse a Dios, a lo que Dios establezca en su sabiduría, lo que es bueno y lo que es malo, y el no hacerlo es romper ese límite, representado en el árbol del bien y del mal. Esta tendencia del hombre de querer establecer el bien y el mal sigue siendo así. Hoy día el hombre se siente con ese derecho de establecer lo que es bueno y lo que es malo, cambiando lo que Dios ha establecido, y cada vez lo estamos viendo más aún, tergiversando todo lo que Dios ha establecido acerca de, pues bueno, básicamente los mandamientos, ¿no? No matarás, pero
creemos que el aborto no es matar o creemos que la eutanasia no es matar y nos justificamos estableciendo nosotros nuestros propios criterios morales, fuera de los criterios morales que Dios estableció. Otra cosa que vemos muy claro en este capítulo es el alma, como ya he explicado antes, ¿no? Los animales no reciben ese soplo divino, ellos no tienen un alma espiritual, sino que tienen un alma que corresponde a un principio vital. Ellos no se mueven de forma racional, no tienen voluntad, no tienen libertad. Nosotros tenemos libertad y tenemos nuestra propia voluntad. Los animales se mueven por instinto. Solo el hombre tiene un alma espiritual y está formado por cuerpo y alma, el espíritu y la materia, que son dos naturalezas unidas, ¿no? Es una unión, que esa unión es la que constituye al hombre, como puede también verse en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 365. Pues hasta aquí es donde queda la creación en el Génesis, y como vemos que Dios pues crea al hombre para ser feliz y para estar pues unido a él. Es luego la desobediencia, el pecado, que se verá en el capítulo 3, el que pues hace que se separe esa unión entre Dios y el hombre, y toda la historia humana pues ya estará marcada por esa desobediencia, que es la que genera el pecado original, que veremos más despacio ya en el capítulo 3. Si Adán no hubiese desobedecido, si hubiese creído a Dios cuando le dijo no toques, porque si tocas ese árbol, si comes de ese árbol, pues ciertamente morirá, pues seguiría siendo la creación todavía como originalmente fue. Pero tenemos que ser muy conscientes de que no es como Dios creó las cosas, ¿eh? Y la consecuencia de no ser así, la consecuencia de toda la consecuencia del pecado, pues ha sido toda esta corrupción que tenemos, que estamos sufriendo, ¿eh? Y es por eso por lo que necesitamos una salvación, necesitamos un rescate, pues, que poco a poco pues iremos viendo. En el capítulo siguiente hablaremos bastante de eso, y el capítulo siguiente pues deberemos de verlo muy detenidamente, porque es un capítulo muy importante de la Biblia. Es la clave absolutamente para comprender todo, para comprender cuál es la situación en la que estamos y todo el propósito de Dios de sacarnos de esa situación y ese plan de salvación en el que nosotros tenemos fe y creemos profundamente, que es lo que Jesucristo pues hizo por nosotros, y esa es nuestra fe. Eso lo veremos en el siguiente capítulo.